Buen día, señores participantes del programa de gestión del talento humano. Continuando ya con el tema del primer módulo, el día de hoy vamos a hablar el último tema de este primer módulo, que viene a ser la selección de los recursos humanos, y vamos a analizar un caso donde aplicaremos en sí lo que hemos aprendido durante este módulo. Como es bueno indicarles, la selección de personal o selección de recursos humanos se va a definir como la técnica de cómo escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos que ya existen en la empresa, tratando de mantener o de aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. El objetivo específico de la selección de personal es escoger y clasificar los candidatos que son más adecuados para satisfacer las necesidades de la empresa. En ese sentido, podríamos decir que la selección de personal es una responsabilidad tanto de línea y una función de staff. Función de staff porque el organismo de reclutamiento y de selección presta este servicio a los diversos organismos de la empresa, recomendando aquellos candidatos idóneos al jefe del organismo solicitante o el área solicitante. Y una responsabilidad de línea porque al Departamento de Admisión y de Empleo o al Departamento de Recursos Humanos, como es conocido en otras instituciones, les corresponde esta función de selección. La decisión final de los candidatos recomendados corresponde al jefe del área solicitante. Entonces, siendo así, podríamos decir que la selección de personal busca solucionar dos problemas fundamentales. Primer problema, adecuación del hombre a su cargo. Y segundo problema, eficiencia del hombre en el cargo. Adecuación, ¿en qué sentido? Que la persona que hemos elegido tenga las cualidades como para poder desempeñarse bien en el cargo. Es decir, si es una persona carismática, una persona empática, se aclimate en el ejecutar de sus funciones. Y en cuanto a eficiencia, es que tenga los conocimientos y la experiencia necesaria para desempeñar la función que se le va a delegar. Entonces, para lograr una persona así que tenga estas dos cualidades de adecuación y de eficiencia en el desempeño de sus funciones, debemos hacer una buena selección de personal. Pero hay que considerar que esto nace desde el momento del reclutamiento, que como ya dijimos, el reclutamiento era desde el momento en que se levantaba, se hacía la publicación del puesto vacante. Entonces, la selección de personal se configura como un proceso de comparación y decisión, teniendo en cuenta, por un lado, los requisitos del puesto de trabajo y por otro, a diferentes personas. La selección va más allá de la preselección. La preselección era que de la fase de reclutamiento, donde se ha convocado a X personas para un puesto de trabajo y se ha presentado una demanda muy grande, debemos hacer un filtro. Ese primer filtro es la preselección, donde digamos de 100 candidatos a un puesto vacante, vamos a seleccionar quizás la mitad o el 25%, dependiendo de las características que cumplan para este requerimiento. Digamos que nos quedamos con 50 candidatos que hemos ido preseleccionando a través de las técnicas, ¿no? de
de la revisión del currículum vitae, de la hoja de vida, de las cartas de presentación, entrevistas previas, entrevistas telefónicas, investigación de sus experiencias de trabajo anteriores, etc. Y luego, con estos 50 ya vamos a pasar a la fase de selección de personal, en la cual ya está más enfocada e incluso va a intervenir ya el jefe directo que va a ser de la persona que ocupe este puesto, ¿no? El principal interesado, quien va a hacer la entrevista final para determinar si realmente de estos candidatos que han quedado seleccionados, cumple alguno de ellos con los requisitos mínimos para el desempeño de sus funciones en el puesto que se está haciendo el requerimiento, ¿no? El puesto vacante. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la comparación entre las fases de reclutamiento y la selección de personal. Es así que el reclutamiento se enfoca en las características del puesto de trabajo. ¿Qué es importante para hacer el reclutamiento? Conocer cuáles son las características del puesto, es decir, qué tipo de persona necesitamos, o mejor dicho, qué funciones se van a desempeñar, es mejor así, qué funciones se van a desempeñar y de acuerdo a esas funciones recién vamos a seleccionar qué características necesita el candidato para esas funciones, es decir, para ese puesto de trabajo. Entonces, como podemos ver en la gráfica, el reclutamiento le interesa las características del puesto y a la selección le interesan las características del candidato. Asimismo, al reclutamiento le interesan las exigencias del puesto. ¿Qué es primordial en el puesto de trabajo? De repente puntualidad, porque es atención al público, el público no puede esperar. De repente le interesa en el puesto de trabajo la limpieza, de repente organización, porque hay muchos documentos. Mientras que a la selección le va a interesar las calificaciones del candidato, los valores que éste tenga, las cualidades que tenga el candidato. Al reclutamiento le va a interesar el análisis y la descripción del puesto de trabajo, conocer a fondo el puesto de trabajo, las funciones que se van a desempeñar, cuáles son los fines, los objetivos, los propósitos de esta vacante, de este puesto de trabajo. Mientras que a la selección lo que le va a interesar son las técnicas de selección. De qué manera o qué medios o mecanismos voy a emplear para poder dar con la persona idónea para este puesto de trabajo, que cumpla con todas las características necesarias. Entonces, esto es en síntesis una comparación entre el reclutamiento y la selección. Como les dije, si bien es cierto, en muchos textos no se menciona siquiera la fase intermedia, que es la preselección, por lo que ya hemos revisado en la clase anterior, es muy importante considerarla, ya que esta fase nos permite hacer un primer filtro para pasar del reclutamiento a la selección, que es mucho más profundizada y más específica. En lo que es la selección, las entrevistas van a ser telefónicas, indirectas, mientras que en la selección en sí ya interviene el principal interesado, que va a ser el jefe de este puesto de trabajo, de este área donde va a entrar a trabajar la persona que sea contratada. Entonces, una nota muy importante: el reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo proceso. La introducción de los recursos humanos en la empresa, y el reclutamiento viene a ser una actividad de divulgación, de llamado de atención. Llamado de atención no porque van a hacerle una amonestación a alguien, sino llamado de atención en cuanto a la publicidad, en cuanto a ser interesante
el puesto de trabajo, la vacante que se está ofreciendo en ese aspecto. Y la selección es una actividad de opción, de decisión, de clasificar, de escoger quién de toda la gama de personas que están demandando por un puesto es la más idónea para poder ocuparlo. Entonces hay que emplear determinadas técnicas, mecanismos para poder llegar a tomar una decisión final. Bien, entonces parte del desarrollo de lo que es la selección de personal, hay dos características esenciales. Uno, que ver a la selección como un proceso de comparación. La selección, en este aspecto, debe tomarse como un proceso realista de comparación entre dos variables. Es así, los requisitos del puesto y el perfil de las características de los candidatos. Entonces, lo que estamos viendo a un costado es una gráfica sobre la selección que se llama labor de encaje, que nos va a ayudar a cómo determinar el perfil del candidato adecuado al puesto de trabajo, teniendo como variables la experiencia, la formación, la personalidad en la coordenada X negativo y las cualidades físicas en la coordenada Y negativo. Y esto nos va a permitir determinar el perfil requerido. Entonces, como les explicaba, una vez realizada esta ficha profesiográfica, como es que se le conoce, la que están viendo a un costado, se compara con alguna de las características de los candidatos y se elige a los que igualen o superen estos requisitos. Es así que se ha trazado determinadas gráficas para poder quienes están más cerca del centro, que es quien reúne la mayor cantidad de estos requisitos, estos 4 requisitos esenciales: experiencia, formación, personalidad y cualidades físicas, y quienes se alejan de ellos. Entonces, es necesaria cierta flexibilidad. Un candidato que se aproxime al perfil idóneo puede no ser rechazable, como estamos viendo en este cuadro. Candidato A, que es la persona que está más lejos, es deficiente, incapaz, ineficaz, una persona frustrada. Mientras que las características del candidato B, que es el que más se aproxima al centro, es más bien aquí sería una persona más motivada, pero si vemos desde las características negativas, quién tiene más y quién tiene menos para hacer una selección un poco más flexible, vamos a hacer la comparación. Mientras que las cualidades negativas del candidato A son estos 4, deficiencia, incapacidad, ineficacia y frustración, las deficiencias del candidato B son desmotivación y dimisión, que no son, digamos, tan preponderantes o tan relevantes como para afectar el desempeño en sus funciones, y además pueden ser cosas que se pueden cambiar, como la desmotivación. Si se le da un buen clima laboral, esta característica del candidato obviamente que se va a cambiar por motivación, y obviamente seguido de la dimisión, que es lo que el camino que sigue después de una desmotivación. Pero si el candidato, o ya el trabajador, mejor dicho, está motivado, obviamente que esta característica de dimisión va a desaparecer, porque va a querer permanecer en ese puesto de trabajo más bien. Y en cuanto a las conclusiones, pues si hacemos la comparación, el candidato A va a ser una persona 100% rechazable por defecto, porque se aleja demasiado de las 4 características o requisitos esenciales para ser el candidato ganador en este proceso de selección. Y el candidato B es quien más se aproxima. Si no tenemos otra persona más próxima a lo que necesitamos, no podemos ser tan reacios de darnos el gusto o el lujo de decir, bueno, ninguno cumple y hagamos nueva convocatoria. Ya hemos visto en todo el transcurso del desarrollo de este primer módulo que el proceso de reclutamiento implica un costo no solo de dinero, sino también de tiempo, ¿no? Y a veces
se necesita el personal de manera urgente y no podemos esperar nuevamente a otro proceso para ver si esta vez realmente encontramos a la persona idónea. Entonces, parte de eso implica la flexibilidad, ¿no? De escoger al menos, digamos, a la persona que tenga menos deficiencias o menos cualidades negativas para poder desempeñarse en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, se le va a denominar a este candidato como rechazable por exceso. Obviamente, siempre que la distancia entre las características y las buscadas por la empresa sean subsanables, como les indicaba en el ejemplo, ¿no? También si se aleja demasiado, pues tendremos que optar por la decisión de hacer otra convocatoria o ver otra forma de encontrar a quién ocupe este puesto, ¿no? Y bueno, otra característica en lo que es el proceso de selección es que ver a la selección como un proceso de decisión, no solo de comparación. ¿Decisión en qué aspecto? Una vez que hemos realizado ya la comparación, varios candidatos pueden tener condiciones similares. De repente, digamos, eran 4 candidatos, A, B, C y D. Y de aquí, B y D estaban más o menos entre estas coordenadas. Pero el puesto vacante es solo uno, así que tenemos que decidir con quién nos quedamos. Entonces, hay que decidir cuál es esa persona más adecuada a la empresa y que pueda resultar más eficiente. Estas decisiones deben tomarse por el departamento de personal en su conjunto, que es la que va a realizar la función de servicio de asesoramiento especializado. Y también por los responsables de la sección donde se encuentra el puesto de trabajo del futuro empleado. Entonces, un proceso de selección completo debe seguir los siguientes pasos, aunque no es necesario que se cumplan todos a la vez. Obviamente, todo esto nace con la necesidad de un personal. Tenemos, digamos, una planta de producción donde se producen, chocolates, por así decirlo. Y hay una persona que es el operario. Digamos que solamente existen 2 operarios para una planta de 100 trabajadores, de donde cada operario trabaja con 100 trabajadores que van a procesar estos alimentos. Entonces, existen solo 2 máquinas, por ende 2 operarios. Un operario, por X razones, ha desertado del puesto de trabajo y este ha quedado vacante. Y por lo tanto, toda la carga de los 100 trabajadores se están yendo a un solo operario. Y esto origina, obviamente, pérdidas para la compañía porque la calidad no va a ser tan buena, ya que va a tener que trabajar más rápido. Tampoco se va a cumplir con el stock necesario porque una sola persona no se da abasto con todo. Entonces, hay muchos aspectos negativos que se dan cuando falta una persona en un puesto tan clave como es este. Entonces, nace una necesidad desde el momento que el operario A abandona su puesto de trabajo y definitivamente. Entonces, el jefe del área, digamos del área de chocolates, va a hacer el requerimiento al jefe de personal para que éste inmediatamente haga la divulgación, o sea, inicie la fase de reclutamiento y divulgue el puesto vacante con las características necesarias que obviamente se las ha brindado el jefe del área de chocolates al jefe de personal. Luego se va a recibir a los candidatos en la fecha indicada. Se efectúa la preselección, que es lo que hemos desarrollado en la clase anterior. Se va a iniciar una entrevista inicial, de repente se van a pasar por un cuestionario de solicitud de empleo, se van a hacer las pruebas psicotécnicas, las entrevistas, se va a ver, llamar, o sea, de los pocos que quedan, como ya hemos visto en la clase anterior, de repente decidamos llamar a alguno de los lugares donde han trabajado estas personas para verificar si realmente lo que nos están diciendo es cierto, ¿no? O de repente hay cosas que se nos están pasando, cualidades de esta persona que serían negativas si logra trabajar con nosotros. Un examen médico, por ejemplo, si va a trabajar con chocolates, que son productos alimenticios, es necesario en este caso que la persona pase por este examen. Puede ser que tenga el carisma,
tenga la experiencia, los conocimientos, etcétera. Pero de repente es una persona que sufre de una enfermedad contagiosa, de tuberculosis, etcétera. Obviamente, lamentablemente, aunque cumple con las demás características, pues esta enfermedad va a ser su principal limitante y tendremos que escoger a la otra persona. Y bueno, luego viene ya lo que es la acogida, el periodo de prueba, que son los 3 meses, y bueno, la admisión definitiva, que ya es con el contrato definitivo de la persona, ¿no? Entonces, esta es en sí la gráfica en realidad no solo de la selección del personal, sino desde el momento en que nace la necesidad, pasa por la fase de reclutamiento, la preselección, la selección, hasta que se llega a la contratación. Ahora lo que vamos a ver es algunos ejercicios pequeños para que más o menos refresquen ustedes y vean qué tanto han captado las ideas que se les han transmitido. Entonces, este primer ejercicio es lo que nos pide es relacionar con una línea las respuestas correctas de acuerdo a la fase del proceso de selección de personal. Entonces, les doy un minuto para que ustedes en estos momentos ubiquen, a ver, con líneas, enlacen la fase con las pequeñas definiciones que se están dando aquí. Bien, entonces lograron identificar en sí las fases con las definiciones. Veamos, entonces vamos a resolver esto juntos. A ver, la fase entrevista preliminar, ¿no? Veamos mejor desde el lado de las definiciones. Dice, este es un documento, es la fase del proceso de selección mismo que se utiliza para iniciar el expediente del nuevo empleado. ¿Creen que eso sea la entrevista preliminar? ¿Un documento? Lo dudo. Es una conversación o comunicación oral y personal entre dos personas con un propósito definido, se acerca más. Se realiza con el objeto de descubrir aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requisitos del puesto. Podría ser. Es una etapa que se realiza con la finalidad de verificar las capacidades que el trabajador posee para ocupar el puesto de trabajo. También no lo descartemos. Esta etapa del proceso generalmente se realiza por teléfono, ya que permite ahorrar tiempo y favorecer la imparcialidad. Sí, se acerca también. Se realiza con la finalidad de asegurarse que la salud del solicitante es adecuada. Está muy lejana. Se realiza una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato. No, si estamos hablando de preliminar, obviamente que esa no es. Se realiza con la finalidad de dar al jefe inmediato la oportunidad de conocer y aprobar la selección. Hemos visto hace poco este tema, así es que ustedes ya deben suponer que este también está lejano. Entonces veamos cuál es en sí la respuesta correcta. Bien, entonces la entrevista preliminar se realiza con el objeto de descubrir aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requisitos del puesto. Ahora vayamos, solicitud de empleo, creo que esa es la más fácil, ¿verdad? Que viene a ser
un documento que es la base del proceso de selección mismo que se utiliza para iniciar el expediente del nuevo empleado. Eso no estaba nada difícil. Ahora vayamos, investigación de referencias. ¿Cómo se hacían las investigaciones de referencia? ¿Recuerdan? Bien, entonces veamos. La investigación de referencias, la etapa del proceso, generalmente se realiza por teléfono, ¿bien?, ya que permite ahorrar tiempo y favorecer la imparcialidad. La entrevista formal. Bien, entonces ahora se va haciendo un poco más difícil. Obviamente la entrevista formal no tiene nada que ver con la opción de la salud. Lo de las capacidades tampoco, para eso existe otra técnica. Comunicación entre dos personas con un propósito definido, sí, esa sí podría ser. Una vez que se ha decidido la aceptación del candidato, creo que existen otras opciones más obvias que se relacionan con este concepto, ¿no? Entonces veamos cuál sería. La entrevista formal es la conversación o comunicación oral y personal entre dos personas con un propósito definido. Y bien, pasamos a la siguiente fase, la prueba de empleo. Entonces creo que esta también la pueden ubicar fácilmente. La prueba de empleo, veamos, es la etapa que se realiza con la finalidad de verificar las capacidades que el trabajador posee para ocupar el puesto de trabajo. El examen médico, esa está súper fácil, ¿no? Es la que se realiza con la finalidad de asegurarse de que la salud de los solicitantes es adecuada para los requisitos del trabajo, como en el ejemplo que vimos, ¿no? El de los chocolates, que son productos alimenticios. Y nos quedan dos últimas fases, la entrevista final y la contratación. Obviamente, ¿cuál creen que sea? La entrevista final se realiza una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato o se realiza con la finalidad de dar al jefe inmediato la oportunidad de conocer y aprobar la selección. Creo que esto es antes de ya aceptar al candidato, ¿verdad? Entonces, la entrevista final es la que se va a realizar con la finalidad de dar al jefe inmediato la oportunidad de conocer y aprobar la selección, antes de llegar a la contratación, que es la que se realiza una vez que se ha decidido aceptar a un candidato. Bien, entonces esto es más o menos una idea para que ustedes puedan practicar un poco los conceptos claves con los que se trabaja en lo que son recursos humanos. Bien, y ahora lo que vamos a ver es un caso práctico. Bien, entonces este caso práctico en sí no es un trabajo que les vamos a dejar con el fin de ponerles una calificación, es algo más bien para que ustedes pongan en práctica lo que han aprendido. Muy aparte se les va a dejar el control como siempre se les deja, y también en este control va a haber un pequeño caso, pero más pequeño, para que ustedes apliquen sus conocimientos adquiridos hasta este momento. Dice: el gerente de recursos humanos de Metalúrgica Bajo Cauca S.A., Jaime Quintero, había presentado a la dirección un excelente plan de reclutamiento para 3 cargos creados recientemente. ¿Cuáles son? Un gerente del departamento de compras, un jefe de programación de materiales y un supervisor de compras técnicas. Este último cargo, es decir, el supervisor de compras técnicas, reporta al gerente del departamento de compras, que justamente también estamos requiriendo, quien reporta a la dirección industrial del departamento de producción. Los candidatos no tardarían en aparecer. Sin embargo, el esfuerzo de reclutamiento requiere intensificarse debido a la oferta en el mercado de trabajo para esa clase de profesionales. Es decir, nos está diciendo que la demanda para estos puestos es bastante grande y solo tenemos 3 puestos de trabajo. Jaime Quintero, recordemos que es el gerente de recursos humanos de Metalúrgica de la empresa, no tenía la descripción y el análisis de sus cargos. Información muy importante, ya sabemos para qué fase, para el reclutamiento.
porque fueron creados recientemente. Desconoce entonces de esta información en cuanto al puesto de trabajo y no sabía cómo recolectar la información al respecto para configurar las especificaciones que se exigirían a los aspirantes. Incluso no había pensado en qué técnica de selección emplearía y qué preguntaría a los candidatos. Tampoco había pensado en cuál sería la secuencia del proceso de selección.